Damas y caballeros, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al evento virtual sobre la transformación de los sistemas alimentarios y el combate al cambio climático, reunión de COP26 y más allá. Yo represento a mi país y soy embajador como asesor especial, y ahorita organizamos este evento virtual con más de 5,000 participantes inscritos que se unieron desde 179 países, y las cifras incrementan momentáneamente. Tan importante. Así es el mundo. Ahora estamos combinando lo virtual y lo real, y lo recuerda los efectos de la pandemia, y por eso hemos buscado esta tecnología para unirnos y hablar de los temas que nos afectan a todos. Soy su anfitrión virtual y estaré aquí para conectar a los que participan virtualmente con todos los demás, los panelistas, para poder compartir los segmentos de cada una de las reuniones. Por eso quiero mencionarle a nuestro querido público que todos pueden acceder al chat en la plataforma para compartir comentarios, preguntas y a cualquiera de nuestros ponentes. En algún momento vamos a extraer los comentarios y las preguntas para que nuestros ponentes puedan dar su reacción o respuesta. Sin más, por el momento, le doy la palabra al doctor David, quien será el moderador de esta reunión, David Navarro. Muchas gracias, doctor Rosell. Gracias a todos. Saludos a todos. Buen día, buena tarde, buena noche. Gracias, muy agradecidos por unirse con nosotros. Todos trabajamos ahora en circunstancias que se perciben muy diferente de lo que teníamos hace 2 años. La pandemia actual realmente ha alterado mucho nuestras vidas y tenemos efectos en toda nuestra existencia. La manifestación de esa fragilidad es la forma en que ahora percibimos el movimiento que tienen los sistemas alimentarios. Los sistemas alimentarios se pudieran transformar, entonces sería posible ver un impacto extraordinario en el clima, en la naturaleza, en el medio ambiente, en el bienestar humano, en la participación de los jóvenes y más bien en cada aspecto de la existencia humana. Y lograr acertar en nuestros sistemas alimentarios es la médula para asegurar nuestra sostenibilidad, y lograr tener buenos sistemas alimentarios es fundamental para lograr llegar a una seguridad de un futuro de 1.5 grados. Los líderes mundiales que se congregaron las últimas 2 semanas en Glasgow, queriendo lograr el grado cero neto a nivel mundial, requiere las acciones climáticas que hoy nos reúnen aquí para poder hablar de los puntos sobresalientes de esa reunión y de poder resaltar lo que vemos como el nexo entre cambio climático y seguridad alimentaria. Y hemos querido trabajar con ustedes para ver los resultados de la cumbre de Naciones Unidas sobre la seguridad alimentaria, ver los resultados de COP26 y ver hacia adelante al COP27 el otro año. Nuestro evento se divide en 3 partes. La primera parte trata de los resultados principales del COP26. La segunda parte es una discusión con panelistas, y la tercera parte será una reflexión con insumos de nuestros actores principales y aquellos que trabajaron activamente en el COP26 y activamente en la cumbre de seguridad alimentaria.
Primero nos va a hablar la doctora Agnes Caribata, enviada especial a la Fundación de Naciones Unidas de Sistemas Alimentarios. Debido a circunstancias extenuantes, la doctora no puede estar presente en este momento. Nos ha pedido que por favor sigamos adelante y nos manda el mensaje de decir que no más pueda se une a la discusión y yo felizmente le respondo que sí como moderador. Entonces, primero, he's the former chief executive officer of the extraordinary organization We Mean Business. And actually he's also a graduate of the Schumacher College, which is where the best of holistic studies are learned. But perhaps most importantly, this is the United Kingdom's high-level climate action champion, Nigel Topping. And Nigel is going to provide us with an overview of the key outcomes of COP26, give us some highlights to reflect on, and then hopefully help us to think forward to how food could perhaps be even more integrated into the climate action process. Nigel, lovely to see you. You're looking great. You have the floor. Thank you so much, David, and I'd just like to say thank you to Agnes for pulling us together. I'm sorry she can't join us, but it's really nice to. I mean, it's very soon after Glasgow. I still feel like I'm recovering, right? But it's actually a good time to take stock, right, while it's still fresh, and we can look forward to. It's great to join you and many other Food System Summit champions. I think sort of just a few sort of thoughts about COP26 in general. Then I'll try and reflect a bit on food and the way forward. I mean, just sort of opening comment is that I think. Last year seemed to work well to really bring food and nature, which of course are integrally intertwined, much more into the conversation about climate than they've ever been before. A long way to go still, but I think that's an important step forward because they're nexus issues, right? They're about, of course, about food, about disease, about gender issues, about poverty, about water, and about climate. So I think that in many ways, food and nature have been overshadowed by an emphasis more on the technological, on the bits of the climate puzzle which are amenable to technology breakthrough, like power and transport, where relatively speaking, they're silver bullet solutions, whereas this very complex food system that we're all grappling with is much more intersectional, and also including with the 3 Rio summits, right? I mean, we can't look at climate, desertification, and biodiversity in 3 silos when it comes to the food and ag system. And as you know, David, what we've been trying to do as the high-level champions with Gonzalo Munoz, who very usefully for me is a farmer, right? He's actually so he's got experience of the soil in a way that I haven't. Is to bring the non-state actor leadership not into the legal negotiations, but into the realm of the COP to try and really drive ambition and action forward, particularly short-term action in terms of working to keep 1.5 alive, really bringing resilience up the agenda. And David, something you've helped me with over the years is to really make sure that that's very much seen as the human agenda, the lives and livelihoods agenda, not just technology and money, but actually this is really all about billions of people who are already being affected, and crucially mobilizing finance. And you could wrap those 3 pillars of the Paris Agreement up under the heading of systems transformation, really, which is what we're all trying to do. So if I think about, let me just try and reflect on what Glasgow did achieve. I mean, one thing I think was clear, that there was always 2 loud poles of voices. One saying nothing's working, it's a complete disaster, and another one saying, we've got this, there's fantastic momentum. And I think that the truth is that both of those have some truth. I mean, we know that the trajectory we're on is disastrous. Emissions are still rising.
So when hundreds of thousands of people take to the street and say this process isn't working, there's a validity in that, and their skepticism is justified. On the other hand, we have seen the curve bent further towards 1.5 in the nationally determined contributions. I mean, you'll see all the analysis saying that between 1.8 and 2.4 is where we're headed now, depending on how many of the commitments are met. But that's only really adding up the national commitments. And what we've seen in Glasgow is, I think, real evidence of this systemic transformation where we've had, yes, national governments, but also investors, banks, cities, states and regions, and the whole value chain in many, many sectors all converging on the same short-term commitments for real economy transformation. And that role of the broader society has really been recognised in the overall agreement at the end of the COP. But there's also much more science and urgency in the COP decision than ever before. And I think that putting science at the heart means that this COP has actually agreed that we're aiming for 1.5 now, not under 2, and has agreed that we have to, they say 45%, we stretch that to 50% by 2030, and that there'll be a much more frequent ratchet now. So there's much more dynamism in the agreement. And one thing I'd urge everyone to do is don't just look at the Glasgow Climate Pact in isolation, but look at it as part of the movie since before Paris. If you look at it just as a snapshot, then you will see lots of flaws. But if you look at it as a movie, then you see the direction of travel and momentum that's really building. And of course, the real emphasis now is on implementing the actions that have been committed in the short term. But encouragingly, there's more and more evidence that actions are being implemented at the same time as ratcheting. So there was many examples of that on coal, on green hydrogen, on green steel, on shipping, on green steel, on the built environment. More and more cities, companies, investors all committing to the short-term action necessary. So a lot of systemic collaboration there. In terms of food, I think it's a mixed bag. I think there's some really good news in terms of very big systemic commitments to ending and reversing deforestation, not just one actor, but the whole value chain, and 133 countries and 33 financial institutions with $9 trillion. I mean, there's a sense of deja vu because we've had big commitments about forests before, but I don't think we've had so much systemic commitment. We've now got nearly 30% of the major food companies committed to science-based targets. And we've got alignment around things like methane, which is also a big overlap with agriculture. I think that the work to be done, though, is to bring a lot of the pragmatism of the solutions which are identified in the Food Systems Summit much more into the centre. I think we need a lot more advocacy to get food systems transformation. And I know there's been a lot of commitment from a lot of countries, but to get that embedded in nationally determined contributions and adaptation plans, like next year as part of the ratchet before COP27. We do need to have the standards from like Science Based Targets Initiative for forest, land and agriculture, so that the companies and the investors can really measure and hold accountable all the companies in those value chains, and that then the finance actors themselves can be held accountable. I think Egypt is a really interesting next host in two reasons. One, in terms of all of the non-state actor work, we made a commitment in the 5-year plan, which was submitted to the parties in Glasgow, which has been welcomed, to do much more to regionalise the work. Not just to have global pathways, but to have regional pathways. And I think Africa is obviously where a lot of the biggest challenges are in terms of sustainable food systems and the biggest transformation. I think we saw some really encouraging things in terms of a massive global energy alliance looking at energy access, particularly in Africa. Big pledges on land restoration, which is obviously very closely linked to the agricultural ecosystem. And then this big pledge from the UAE and USA on $4 billion on farming adaptation. So I think, and in early indications are that Egypt will be keen to really be very Pan-African, and will be really focused on nature, resilience and finance. And the thing which is at the heart of those three is the food system.
So I think there's a really good opportunity. I think we may want to, for example, think about having a food and ag day at the COP, just to really elevate it in the way that we've been able to elevate things like resilience and water at this COP. So I think good progress, but a lot to be done, and a chance to really start the year early by trying to set some of those agenda items for COP27 with the Egyptian incoming presidency. And of course, I'm looking forward to finding out who the incoming Egyptian action champion will be, so I can start to work with them on this agenda as well. So just a few early thoughts, David, back to you. Nigel, as always, thank you for your remarkable championship. Thank you also for your willingness to actually help us see where the work that we've all been involved in on food systems could actually plug into the process that you've identified. Thanks for stressing that food systems are fundamentally about people's lives and people's livelihoods and involve hundreds of millions of people all over the world, and therefore do need to be approached differently from some of the other aspects, certainly of the mitigation agenda in which you and colleagues have been so successfully involved. And thank you for showing us that there will be a willingness and a space moving forward to the next phase to actually find opportunities to work linking together the more technical aspects of emissions reduction, the human aspects of emissions reduction and adaptation, and then the finance that is so sorely needed everywhere to act, particularly finance for poor people in poor countries whose lives are already being turned completely upside down as a result of climate change. And what we've learned in the Food Summit, Nigel, is that farmers feel it first. And some say they feel it the worst too, given that there are so many farmers who, in the face of climate change, are either leaving their land. De cara al cambio climático, ¿me escuchas ahí? Y para poder dejar este planeta es una de las realidades tan tristes que hemos tenido que encarar. Me da ilusión trabajar en conjunto con ustedes para ello, y tenemos un panel muy bien montado hoy, y solo le quiero dar la palabra a nuestro anfitrión digital a ver si tiene algo que agregar antes de pasar a ese punto. Yo considero, antes que todo, gracias por compartir los resultados principales del COP26, y todos nos mantenemos esperanzados con que todas estas diálogos se convierten en una realidad. Ahorita tenemos programados unos ponentes fabulosos, y lo que quiero, bueno, no desperdiciar el tiempo, sino que más bien agradecerle a usted el ser el moderador de este panel fabuloso. Entonces, presento a nuestra primer panelista, Su Excelencia Doctora Jasmine, Ministro de Medio Ambiente de la República Árabe de Egipto. Jasmine tal vez tiene dificultad en ingresar a la reunión, entonces si no escucho su voz ahorita, voy a pasar a presentar a nuestro siguiente panelista que ya está conectada, el señor Sawyer, quien representa el Gobierno Metropolitano de Turquía de Izmir, y lo he escuchado en otras oportunidades. Bienvenido, ya lo veo. Usted tiene la palabra, tiene breves minutos. Le pedimos su ponencia y especialmente responder algunas de las preguntas que le enviamos a usted como panelista. Entonces, le invitamos a que dé sus comentarios específicos a las preguntas, y si tuviera algún comentario sobre los sistemas alimentarios y el COP26 y cualquier otro comentario sobre cómo los sistemas alimentarios contribuyen al proceso climático. Así es que bienvenido, tiene la palabra. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
A pesar de tener expectativas elevadísimas, las reuniones no recibieron el nivel apropiado de atracción y de atención de la agenda mundial de cambio climático, principalmente atribuido a que el debate sobre sistemas alimentarios se vincula fuertemente al cambio sistemático y la respuesta de emergencias, a emergencias climáticas. Afortunadamente, los gobiernos locales y regionales de nuevo mostraron su fortaleza y su liderazgo presentando la Declaración de Alimentos y Efectos Climáticos en Glasgow. Yo fui uno de los 100 que firmaron y considerando que el pacto en Glasgow mencionaba la necesidad de una cooperación multinivel y que se genera la mayor oportunidad para conectar el clima a la seguridad alimentaria. Los alimentos reúnen todos los aspectos de cambio climático, diversidad, cultura, y no poder ser proponente del cambio o de las correcciones climáticas e ignorar de dónde origina la comida. No podemos diseñar la demanda de los alimentos, pero sí podemos diseñar cómo se produce, se transporta y se procesa. Aquí tenemos que alterar todos los sistemas de agricultura y si fueran bien diseñados, la agricultura puede ser una herramienta excelente de mitigación y adaptación a las crisis climáticas. Adicionalmente, puede contribuir a combatir la pobreza en comunidades rurales e urbanas. El programa de cultura en nuestra provincia se diseña específicamente para lograr este objetivo, para poder reestructurar la agricultura como amigo del clima en vez de enemigo. Identificamos 3 puntos. 1, le damos apoyo a los pequeños productores y sus sindicatos agremiados. 2, apoyamos la producción de alimentos utilizando las semillas apropiadas y las razas de animales. Apoyamos también las cadenas cortas de producción de alimentos que apoyan a los pequeños productores y esto también puede ser una prioridad para que los sistemas alimentarios contribuyan al proceso de UNFCCC. También tenemos mecanismos entre gobiernos locales y regionales que tienen un papel importante que jugar en la planificación de alimentos, la producción de alimentos. La hambruna no se puede combatir a nivel de un gobierno local. Los gobiernos locales requieren los gobiernos nacionales y los gobiernos nacionales requieran cambios sustentables en las cadenas de alimentos. Estos son los puntos que yo quisiera compartir hoy aquí. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted. Lamento por un ruido que tal vez escucharon y estoy muy preocupado cómo vamos a escuchar a cada ponente. Entonces solo les recuerdo que cuando son los 3 minutos, están por terminar, se escucha ese ruido para que sepan que tienen que concluir. Estoy tan inspirado por la manera en que su comunidad es un ejemplo de cómo conectar a los productores con los consumidores y las cadenas de alimentos. Ahora tenemos la suerte de poder escuchar a su excelencia, la doctora Yasmin Burar, ministro de Ambiente de Egipto, la República Árabe de Egipto. Doctora, ya la puedo ver en pantalla. Le ofrezco 3 minutos para dar sus comentarios específicamente sobre cómo el alimento se puede poner más al centro, en la médula del proceso COP y cuáles son las políticas y puntos de ingreso debemos de buscar
especialmente en el intervalo que nos toca ahorita del COP pasado en Glasgow y el próximo COP en su maravilloso país. Muchas gracias, muchísimas gracias, doctor David Navarro. Es un placer participar en esta sesión, como usted decía. Sí, claramente el alimento debe ser la médula del proceso político y el cambio climático, junto con sus impactos adversos, nos afecta en todos los procesos en cualquier país. Entre un país en vías de desarrollo, la alimentación es lo primero que se ve sufrir cuando ingresamos a cualquier comunidad, sean comunidades empobrecidas. Verdaderamente se ve la calidad del suelo, los terrenos agrícolas, y se convierte un tema de seguridad alimentaria dentro de todo el mundo. Desde ese punto de vista, el Acuerdo de París, dentro de ese proceso interno, reconoció, y cito aquí textualmente, la prioridad fundamental de resguardar la seguridad alimentaria y eliminar la hambruna, y que los sistemas de producción alimentarios se aseguren contra los efectos adversos del cambio climático. Y también cuando vemos que este Acuerdo de París lo articuló con los diferentes pilares del cambio climático en lo que es reducción y mitigación, ven que el artículo 2, párrafo B, las acciones de mitigación deben hacerse de manera que no amenace la producción alimentaria. Entonces, incluso cuando tomamos acciones contra el impacto de cambio climático, tenemos que asegurar que no afecte la producción alimentaria. Desde este punto de vista, tenemos que ser innovadores en la forma en que establecemos los sistemas alimentarios dentro de los procesos de cambio climático. Para empezar, asegurar que haya espacio adecuado dentro de los sistemas alimentarios, agriculturas y de gestión sostenible de la tierra dentro de la política de cambio climático. Lo que siempre hemos visto y buscamos es solo que el alimento se relaciona con la agricultura, y aquí es donde tenemos que empezar a pensar en agricultura inteligente con base en el clima. Veo elevar ese diálogo, que sea más realista, más integral, más inclusivo, un proceso en donde vinculamos el proceso y la biodiversidad de regreso a lo que estamos hablando sobre el cambio climático. Y recuerdo durante la Convención de las Partes sobre la Biodiversidad Biológica, se pidió un abordaje sinérgico para poder combatir todos estos aspectos. Y a partir de esa fecha ya hubo bastante avance entre las secretarías de ese equipo, pero nosotros como aliados y como actores a esas convenciones, partes a esas convenciones, debemos hacer ese llamado y ese impulso. Entonces, ahorita el secretario ejecutivo de la convención está hablando sobre el tema, y lo vamos a ver en el resultado de COP26. Vimos que hubo mucha gente hablando de una solución. Entonces, ahí es el punto en donde nosotros podríamos enfatizar más la tierra y la agricultura. 2, ¿qué tipo de política pública o punto de ingreso a ese proceso debemos considerar? Creo que hay 3 aspectos importantes de ingreso que debemos de analizar. 1, intentemos ir más adelante y vincularlo al marco lógico post-2020 del alimento, y tenemos que verlo porque ahí están los alimentos, pero tenemos que seguir adelante porque nuestro colega de China va a ser el presidente para la próxima reunión. Posterior a eso, el COP27, ¿cómo vamos a incorporar adaptación? Es una prioridad fundamental para incorporarlo en el diálogo sobre el alimento y cómo poder cuenta tierra. 3, si vemos los resultados de Glasgow,
tenemos un resultado muy importante de Glasgow, que es una adaptación mundial. Si pudiéramos anclar la seguridad alimentaria dentro de la meta mundial de adaptación, veremos que hemos hecho un punto de ingreso y eso nos podría dar la plataforma para financiación y demás. Y les cedo la palabra. Muchas gracias. Your Excellency, that was just great. I'll tell you why. Because you offered us in a very Excelencia, excelente, gracias. Nos ofrece de manera muy generosa su food and agriculture just has to be part of the visualización, no solo por but you also offered el alimento y la agricultura son partes fundidas del problema, sino que nos dio bastantes indicios de cómo la alimentación puede aplicarse realmente en el área de adaptación. Y recuerdo que usted dijo, hay que elevarlo y crear el espacio para que estas figuras se jueguen, porque es fundamental, y usted ya especificó que tienen que tener soluciones con base en la naturaleza a partir del COP26. Yo sé que está muy ocupada y que tal vez no pueda permanecer. No, voy a permanecer 10 minutos. Muchísimas gracias por estar aquí. Ahora pasemos a escuchar a Crystal Pratt. Ella es secretaria general adjunto para la acción climática y el medio ambiente en la Organización de Estados Africanos, Caribeños y Pacíficos. Y Crystal ha estado muy involucrada en nuestra preparación para la cumbre de sistemas alimentarios. Le doy la palabra, le doy 3 minutos y le doy una señal para que pueda concluir, para que todos tengan tiempo de hablar. Clearly. pretty good. I suspect you're from somewhere a few miles away, so you're pretty good. Yes. I couldn't agree more with the Honourable Minister who just spoke, earlier with me, but I guess I just want to make a couple of points. And from a SIDS perspective, from small island developing states, and of course, within our membership, 38 of our 79 members, all developing countries, all vulnerable countries, are small island developing states. So what can we take away from COP26? Did it deliver for us? And we would offer that, in fact, the outcomes were modest. We wanted ambition, but, it didn't really quite deliver as we would have expected. But I would like to maybe just shift us a little from land and agriculture to oceans and aquatic foods, because I do feel that within the work that we... Estamos intentando definir el trabajo que todavía se necesita. Tenemos que considerar no solamente la producción alimentaria, sino los alimentos para todos, incluyendo cómo comunicamos estas intenciones y cómo provocamos o incitamos a los cambios en la industria en general. También tenemos que pensar en los objetivos que nos hemos impuesto. Ya para el 2020 los no hemos alcanzado ni de lejos lo que habíamos querido. Y creo que una de las cosas más importantes que hay que recordar es cómo vincular toda la financiación que se necesita a las actividades de mitigación respecto a los sistemas de producción alimentaria o la transformación de los mismos. No veo la mención específica de alimentación o alimentos, pero la señora ministra sí mencionó los sistemas alimentarios y restauración de los antiguos sistemas alimentarios. Hay que pensar en cosas, pero de manera realista. Esto es sumamente importante. Quizás hay algo que quedó un poquitín perdido de todo lo que hemos escuchado, sobre todo respecto a los océanos. 60 y 61. Los puntos 60 y 61 no es que no están mencionando ningún programa concreto. Sí se habla de cómo integrar los programas dentro de los mandatos que ya existen, pero eso es un elemento que tenemos que resaltar porque hay mucho trabajo todavía por hacer, pero es necesario mencionar específicamente a los océanos. Voy a intentar hacerlo
intentaré que haya concentración en el tema, examinar la situación de los naciones y cómo los vinculamos con la alimentación, con la producción de alimentación y asegurarnos de que se haga parte de todas las iniciativas de inversión, adaptación y mitigación. En efecto, no tengo mucho más que decir, sino es que tenemos mucho todavía por hacer entre ahora y la COP27. Muchos países en desarrollo que necesitan que se les dé un empujón, un aliento para que entren en estas iniciativas, que traten de mantener esos objetivos de calentamiento 1.5 no más, y que se pongan en acción, que traten de mitigar los impactos del calentamiento global. Todos estamos sufriendo las consecuencias. Hay otras cosas, pero yo creo que esto, sobre todo, la integración y lo importante que son los sistemas alimentarios, todos los sistemas alimentarios para el futuro. Muchas gracias. Gracias a ti, Crystal. 1.5, mantenerlo ahí. Sí. ¿Y cómo? Lo profundamente y brillantemente, algunos países en desarrollo isleños se han comprometido y han participado en la COP26 de manera multisectorial, multiparticipatoria. Ellos mencionaron justamente lo que tú decías, Crystal. Todos estamos conectados, todos debemos seguir conectados. Creo que para nosotros ha sido una lección. No separar todo, al contrario, reunirlo, el clima, la alimentación, la naturaleza, el bienestar de la gente, la nutrición, la salud, no pueden separarse. Pasemos a escuchar a otro buen amigo, Peter Backer, jefe del Consejo Internacional de Emprendedores en la Seguridad Alimentaria. Muchas gracias y gracias también por reunirnos después de la COP26. Me alegro de verlos a todos y veo que se han recuperado del viaje a Glasgow. En general, siempre dejo la COP fuera de las cosas que estoy diciendo, pero esta vez dejo a Glasgow, pero no lo voy a hacer porque me pareció la primera COP en la que pensamos en qué hacer y cómo, en lugar de decir qué pasó, qué no pasa, etcétera, etcétera. O sea, ahora sí que hay acción, intención de cambio. Muchos más ejecutivos estuvieron en Glasgow, mucho más que antes. Entre ellos Mark Leader, que estuvo ahí también. Estuvo representado el sector de las finanzas. Me pareció muy valiente esa participación. Muchas otras representantes de la sociedad o de la industria privada, todos han estado ahí. El hecho de que por primera vez se celebró un día de la naturaleza. Para mí ha sido muy positivo y hemos entendido que para proteger el clima tenemos que cambiar los sistemas. Han habido esfuerzos y yo creo que este ha sido un esfuerzo extraordinario. Se reconoce que queremos cambiar o transformar el sistema de producción alimentaria de manera equitativa en todos los países para que no sufra ninguno, pero necesitamos transformar, repito, los sistemas de producción y eso, a mi modo de ver, fue muy bien recibida en Glasgow. La ciencia es urgente ya. Han habido conversaciones muy serias, muy bien intencionadas entre la industria, los productores, hacia los cambios. Los líderes se han comprometido y han estado siempre presentes. En el primer Día Internacional de la Naturaleza se habló de los bosques, de la naturaleza, de la agricultura, de la innovación, protegiendo el clima. También la iniciativa del Reino Unido en cuanto a unir la alimentación, la agricultura y el comercio en un solo capítulo. Durante 5 o 6 días consecutivos, durante la reunión COP, y después vamos a pasar con estos temas a la COP27. Y nos reuniremos antes en la cumbre alimentaria en Nueva York en julio, antes de la cumbre en Egipto. Lo que sí querría resaltar es que se ha
prestado mucha atención a los bosques, a los sistemas de producción agrícola, pero hay muchas cosas que todavía no hemos tratado. El desgaste, los desechos, la resistencia ante cambios climáticos bruscos. O sea, cuando en Glasgow estábamos llegando a las conclusiones, decidimos que se necesitaba otra vez celebrar el Día de la Alimentación Internacional en el COP27. Si yo puedo hacer algo para ayudar a organizar tal celebración, yo estaré encantado de ofrecer mi apoyo como pueda. Gracias, David. Gracias, Peter. Gracias por referirte a tus sentimientos personales sobre el COP. Me encanta. Has hablado, nos hemos transportado del por qué y el cómo, nos hemos transportado del por qué a cómo actuar. Gracias, David. Gracias, Peter. Yo creo que todas estas intervenciones nos han hecho salir un poco del marco, o sea, de la caja, pensar fuera de la caja. Gracias a los dos, porque yo creo que de esta COP hay muchos buenos resultados. Yo estoy en el ministerio desde hace algún tiempo, pero a mí me ha gustado mucho los resultados de COP16, pero lo que creo yo que aparte de los días que han tratado muchos otros temas, es que hubo los participantes, los interesados que hablaban del tema, pero necesitábamos algo que los reúna a todos, no solamente el sector privado, el sector público, los distintos participantes, las ONG, los grupos de mujeres, etcétera, etcétera, para que entren en el COP. Necesitamos reunirlos a todos, son todos participantes interesados. Creo que el alimento es algo importantísimo. Si hablemos de la agricultura en relación con el agua o del 1.5 que debemos mantener, estamos hablando de ellos separadamente, pero no es esa la idea. Yo veo que esto es un instrumento que va a poder reunir a todos los interesados para que no discutan o debatan un tema aisladamente de los demás. Yo creo que eso lo podemos conseguir. Gracias a Peter. Eso sería estupendo. Señora ministra, el alimento es la oportunidad que nos va a reunir. Peter, ¿tú querías comentar lo que dijo la señora ministra Fuad? Sí, tiene toda la razón. Esto se habló en la cumbre sobre los sistemas alimentarios. No podemos hablar de sistemas resilientes sin hablar de la agricultura o los desechos agrícolas, etcétera. Todo está interrelacionado. Y hay que mencionar toda esa cadena de valores a partir de la materia prima hasta la producción y los desechos de la producción. Yo pensé que, bueno, una de las cosas que no me gustó de la COP26 es que los que estaban en la COP26 tenían los mismos deseos que la gente que protestaba afuera, pero en los grupos de trabajo reconocimos que era muy buena idea involucrar a todos en una sola conversación y no en distintos grupos. Señores panelistas, si quieren ustedes intervenir, es mejor que digamos las cosas francamente, no teman manifestar sus opiniones. Creo que podemos hacerlo fácilmente y me pregunto, bueno, quiero agradecer a las personas del TVES para permitirnos trabajar así. El que sigue ahora el próximo panelista es una persona que ha trabajado en estos asuntos, Eleanor Levon, que ha estado muy involucrada en los sistemas alimentarios y en el desarrollo de los diálogos sobre sistemas alimentarios. Nos va a hablar dentro de poco, pero mientras tanto, Helena, querría escucharte. ¿Tú qué tienes que decirnos? Gracias. Y estoy encantada de acompañarles. Me parece un privilegio tener esta oportunidad en el panel para poder
dar algunas reflexiones sobre el texto del COP26. Tengo el honor de representar una organización que habla en nombre de los independientes, el consumador en el mercado. Son 100 países en el mundo, 200 organizaciones más o menos. Y ha sido muy interesante escuchar a Crystal. Una de las cosas más salientes en COP26 fue escuchar a los negociadores en nombre de Fiji, que hablaban representando al consumidor de Fiji, hablando de los requisitos, de las exigencias de alimento, de acción y la manera en que han unido sus esfuerzos con las ONGs también para poder avanzar, para ayudar a rehabilitar la producción, para conseguir una sostenibilidad. Fue un ejemplo estupendo de liderazgo. Yo creo que podemos implantarlo en muchas otras zonas del mundo. Ahora, en cuanto a los consumidores, bueno, tiene una cantidad de cosas que pedir. No solamente se trata de hablar de lo que hablamos, de cómo viajamos, de cómo mantenemos nuestros hogares, cómo invertimos, en fin, muchas personas que empiezan a emprender esos cambios, razonando de otra moda para poder hacer las cosas más fáciles para los demás. Si nosotros nos mantenemos en esa vía y si somos justos, yo creo que tenemos la oportunidad perfecta para actuar. Las cosas que vemos de repente como un hilo común tienen que ver con la cumbre sobre sistemas alimentarios y con la COP26. Yo creo que es necesario incrementar la toma de conciencia sobre el tema de los consumidores, porque la cantidad de consumidores que hay en el mundo, yo creo que tomándolos en cuenta las cosas estarían más claras. Se podrían tomar en cuenta también otros temas como sostenibilidad, salud. Eso también se debe aumentar. Eso tiene un significado. Concentrarnos en la cadena de suministro, visibilidad, transparencia, conectar al consumidor, al productor, no solamente por el simple hecho de conectarlo, sino porque hay ideas, hay innovaciones que se pueden implantar también. Además, concentrarnos en las infraestructuras que permitan reducir los desechos alimentarios. Reuniendo todo esto, me parece a mí que tiene es algo que tiene mucho sentido. Hemos hablado con representantes de los agricultores, ha sido muy interesante hablar con ellos. Eso lo hicimos a principios de este año. Hemos estado escuchando sus políticas como representantes de los agricultores, de los comerciantes, de los consumidores también. Creo que voy a concluir con las observaciones de Nigel, hablando de un film, como un una película cámara lenta. Sí, yo creo que tiene razón. También desde Glasgow hemos tenido esta idea de que hay una posibilidad de tener la participación de actores que hasta el momento no han hablado unos con otros, pero se pueden reunir. Esto debe ser el gatillo, si se quiere, para iniciar estas cosas. Ojalá haya un debate sobre los alimentos en Egipto. Ojalá. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer que esto funcione de manera fácil? Todos los que podemos promover un mercado sostenible para todos. Gracias, David. Thank you very much indeed, Helena, in particular for stressing just that it really is possible to link together consumers and farmers. You've been doing that in the Consumers Association with different farmer organizations in the last year as part of your engagement in the Food System Summit, and then stressing that actually the pieces are all in place, but now it all has to be brought together. We've got a few minutes left for this panel, and I want to invite panel members to come in for another round in which they talk a little bit about how you do what Helena asked for, which is to really make it happen in the meetings that are going to take place between now and COP27 in Egypt. Mayor Tunksawyer, you are the first person. You come in, please, now. Thank you again. It seems that next year there will be many opportunities to discuss food-related issues in Egypt, in China, in Cummings.
But also I would like to invite you all to Terra Madre in September in Izmir. Terra Madre is the world's biggest food fair, but it will not only serve the food tasting, but also platforms to discuss food-related issues, food security, biodiversity, culture as well, and climate emergency. Cultura y emergencias climáticos. Entonces, presenta otra oportunidad para hablar sobre los temas que corresponden a la seguridad alimentaria en Tierra Madre en septiembre. Es otra oportunidad. Muchas gracias por escucharme. Tierra Madre, todos. Tierra Madre. Yo me tengo que despedir. David, muchas gracias. Muchas gracias. Voy a otra reunión. Muchas gracias por incluirme y nos veremos pronto en COP27 en el Día de la Alimentación. Así es que, por favor, tómenos en cuenta como integrantes de su equipo. Somos parte de su equipo. Aquí estamos para usted y mucha suerte en adelante. Gracias. ¿Algún otro integrante del panel quisiera dar algún comentario? Peter Baker y luego Cristel. Creo que del lado empresarial, aquí el esfuerzo va a estar en generar situaciones de comparación para los sistemas alimentarios y el marco conceptual para las empresas, y va a montar situaciones para los sistemas alimentarios aún carecen, y vamos a desarrollarlos, vamos a compartirlos con las empresas, y eso va a ser la forma en que todas las empresas puedan rendir cuentas y poder contestar a la necesidad alimentaria. Ese va a ser nuestro impulso este año. ¡Hala, qué gran tarea! Peter, qué bueno, me alienta ver que ustedes van a avanzar con esto, que es la base que se va a convertir en la rendición de cuentas. Excelente. Cristel, por favor. Muchas gracias. Aparte de COP y China, y hay otras reuniones intermediarias, una conferencia que se va a llevar a cabo en mi parte del mundo, en Palau. También se organiza la segunda conferencia de Naciones Unidas Oceánica. Anfitriones son Portugal y Kenia. Eso va a ser efectuado en Lisboa en junio, probablemente del 2022. Y lo menciono porque va a haber una conferencia que va a rendir cuentas contra la OMS 14, no solo de agua, sino que cómo se vincula con otros OMS sobre clima, el 13, si no me equivoco, y tenemos que pensar en las cosas en una forma integral. Y cuando hablamos sobre agricultores, también deberíamos de hablar de pescadores, porque tanto la economía verde y la economía azul tratan de alimentos y mantenernos saludables y sustentables, sea de una manera o de la otra. Gracias. Gracias, Cristel, a usted. Y veo que todo lo que estamos haciendo para elevar la conciencia sobre el mar, 7.8 mil millones de personas en el mundo que dependen, todos dependemos del buen funcionamiento del mar, de los océanos, así es que le agradezco que lo haya mencionado. También íbamos a tener a DJ Talam, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación del Empoderamiento de los Agricultores en India, pero Vijay lamentablemente no puede estar aquí presente. Está inmiscuido en un tema muy importante, pero compartió sus comentarios por escrito. Y le voy a leer 2 o 3 aspectos de lo que presentó por escrito. Él me pidió que lo hiciera. Lo primero es decir que los sistemas alimentarios tienen un papel crítico que jugar. Representan 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero tienen un papel que jugar en la solución también. Y ya se debe de reconocer
esto. Los agricultores son parte de la solución, los pescadores son parte de la solución, los sistemas alimentarios son parte de la solución. Número 2, los productores de alimentos son las víctimas de cambio climático y a veces, irónicamente, se les ve como los que contribuyen al cambio climático, pero realmente hay que resaltar que están al medio de todo ese problema. A futuro, los COPs debieran de tener compromisos específicos a nivel nacional para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y cómo afectan sus sistemas alimentarios. Número 4, los agricultores que hacen la transición a los sistemas positivos pro naturaleza secuestran, captan el carbón y también prestan otros servicios importantes para restaurar los sistemas ecológicos. Deberían de ser compensados generosamente por esos esfuerzos. Por eso, Vijay, gracias por traer esto a colación. Los agricultores son definitivamente parte de la solución. Pescadores, parte de la solución. Agropecuarios, ganaderos, parte de la solución. A todos hay que tomar en cuenta. Elena, no sé si usted quería algún comentario antes de concluir el panel, específicamente sobre lo que usted y otros pueden hacer para garantizar que los sistemas alimentarios están ahí en la conciencia y que vayan a ser hablados en el próximo COP. Yo sé que Marie Claire va a hablar más adelante, pero una de las cosas que todos debemos recordar es que firmamos una declaración juvenil de la importancia de incorporar la alimentación al debate sobre clima. Y si yo veo toda la próxima generación de líderes juveniles, antes se hablaba sobre seguridad y calidad, y eso equivale a salud, equidad, y eso es lo que tenemos que pensar, que estamos preparando para la próxima generación. Y pragmáticamente, vemos que esto es un abordaje muy pragmático. Vamos a ver cómo estamos compartiendo la información sobre opciones a los consumidores, cómo les damos conciencia sobre la manera en que podemos ser nosotros consumidores responsables en nuestros mercados locales, y vamos a hablar con los gobiernos locales en los 100 países del mundo, lo que nosotros consideramos que genera ese punto de partida y facilita el consumo de los residentes, y llevar eso a Egipto, donde yo diría que esa voz aún no se ha escuchado, y esa interconexión con nosotros, como decía la señora ministra, ahí es donde nosotros podemos hacer una diferencia. Gracias, David. Agradecemos a todos nuestros panelistas por dar realmente sus aportes, insumos muy específicos sobre qué es lo que debemos hacer para que la pesca, alimento, ganadería, bosques, todo esto se incorpore al centro del debate que vamos a llevar a cabo en el próximo COP, mucho más incorporado en las declaraciones de las contribuciones nacionales de cada país. Por favor, únanse a nosotros. Nigel Topping del Reino Unido es el campeón. También démosle las gracias a nuestros otros contribuyentes del Egipto, de Izmir, de Turquía. También muchas gracias. Y Crystal Pratt, secretaria general adjunta de la Organización de Estados Pacíficos, Caribeños y África sobre Acción Climática. Peter Baker, presidente del Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible. Vijay Kumar Kalam, vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empoderamiento de Agricultores. Nos dieron aportes muy valiosos. Ahora pasamos a la segunda parte de nuestro programa. Regresamos al doctor Plamen Rusev y nos va a compartir algunos de los comentarios que ingresaron al chat con todos los participantes, y posterior a eso nos hablarán algunos de los actores sobre los que escucharon del COP26 y darnos su punto de vista. Plamen tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Navarro. Gracias a todos los panelistas por darnos sus opiniones. Mientras que hablábamos sobre el tema, nuestro público ha estado ingresando
preguntas al chat. Si me permiten, quisiera compartir algunas de las preguntas y tal vez ustedes quieran reflexionar sobre alguna de ellas. Inicio con una pregunta de Banjo, una persona Banjo. ¿Cuál es el papel que juega los subsidios públicos para fomentar un mejor comportamiento de los sistemas alimentarios? Y quiero agregar otra aquí, una pregunta más que puede relacionarse a lo mismo. Esta la aporta, me estoy buscando, Lawrence Shakir, si pronuncio bien, no sé. ¿Usted considera que realmente podemos tomar en cuenta pláticas a futuro para hablar sobre el tema de las dietas con base en plantas y eliminar los subsidios agrícolas que contribuyen a las emisiones de metano? Entonces, David, tal vez usted nos dirige este diálogo para responder las preguntas de los participantes. Gracias. Colegas, si pudieron escuchar lo que leyó Plamen, sería excelente que nos dieran sus reacciones. Crystal, le veo la mano levantada. Helen, también veo que levantó la mano. No logro ver otros panelistas. Entonces me pregunto, Crystal, quisiera usted comentar primero y después le damos la palabra a Helena y tal vez le doy la palabra a algunos que van a participar en el próximo panel por si ellos quieren dar alguna respuesta. Crystal, lo lamento. Yo ahorita realmente lo que quería era darle las gracias. Me tengo que despedir, tengo otro compromiso, pero doy las gracias y sé que le dejo la palabra a Helena. Ella va a tener respuestas excelentes. Siempre concordamos mucho en muchos temas, así es que le dejo la palabra a Helena. Muchas gracias por todos sus aportes. Hasta luego. Feliz día. Gracias, Crystal. Ella casi solita ha impulsado el tema de los alimentos azules y estamos muy agradecidos. Helena tiene la palabra. Uy, tengo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros, pero si quiere pedir otro experto, bienvenido. La segunda pregunta es muy realista. La dieta con base en las plantas es excelente. ¿Y en qué consiste una buena dieta? Esa es pregunta fundamental. Tenemos que ver cómo ponemos esto al centro del diálogo. Tenemos que usar la tecnología para ayudarnos y lograr los nutrientes esenciales con base en las plantas y que las personas comprendan cómo se ve, cómo luce y cómo son los aspectos nutritivos y el otro lado, lo sustentable. Y tienen que comunicarse muy bien para que las personas tengan acceso a eso y que sea asequible. Entonces, creo que es una pregunta muy importante y, claro, muy factible, pero muy difícil analizar en lo que se toma en cuenta los medios de vida y dónde está realmente la producción. Entonces hay que tomar eso en cuenta y responder a eso. En lo que son las emisiones de metano, pues sí veo algunos de los compromisos nacionales de los productores de metano, creo que no incluyeron o no mencionaron la agricultura suficientemente clara, concisa, sí, es más sobre energía. Entonces, tal vez esto es una oportunidad y podemos impulsarlo aún más. En lo que se refiere a lo que decía alguien más, Cristina, tal vez tienen algo que agregar, tal vez les quiere dar la palabra a ellos. Pero sí, los subsidios gubernamentales es un nudo que tenemos que desenredar para poder apoyar los esfuerzos en la dirección correcta, que no es el caso de ahora. Muchas gracias, Helena. Entonces, a todos vamos a recalcar el estilo de trabajo que hemos hecho y ahorita se nos unen 3 expertos, personas extraordinarias. Dorit Adler, presidente del Foro Israelí para la Nutrición Sustentable. También Mari Cristina Torado es
formuladora de política del Programa Mundial de Alimentos, y Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara de Agricultura de Guatemala. Escucharon a Dorit, Cristina y Paula, espero, que nos decía Plamen que las preguntas trataban sobre metano, los subsidios gubernamentales y también el tema de las dietas con base en plantas. Estos son temas a veces polémicos, entonces rápidamente no quiero quitarle tiempo a sus presentaciones en adelante, pero si tuviera una reacción breve que quisiera introducir ahorita, por favor, tienen la palabra. Dorit. Lamento decirle, Dorit, hay un botón de mute. Muchas gracias por invitarme en esta reunión tan fundamental. Hay muchas preguntas, claro. Y cuando lo vemos con base en evidencia, megadata, nos damos cuenta de que la dieta saludable, básica, también es sustentable y es principalmente fundamentada en los alimentos provenientes de plantas, que no son formuladas tecnológicamente, sino que generados por los agricultores. Ellos son los que producen alimentos sustentables y sanos. Y considero que es muy común invertir mucho dinero en la esperanza de que la industria de la proteína alternativa va a resolver el problema principal de la epidemia de diabetes, crisis climático y falta de seguridad alimentaria. Yo les digo a todos, ya sabemos que hoy ya podemos actuar para alterar los sistemas alimentarios a manera de poder hacer un gran cambio en la salud humana y en la crisis climática, y preparé algunas sugerencias que les voy a hablar más adelante. Gracias. Gracias, Dorit. Sé que desde que la primera vez que la escuché, usted habla con una claridad mental y dice, sí se puede hacer, los agricultores lo pueden hacer, escuchemos a los pescadores, escuchemos a los agricultores, ellos tienen el conocimiento y la forma de hacerlo, pero sí, los tenemos que apoyar, tenemos que dar subsidios, pero a los lugares apropiados. Ahorita los sistemas quebrados de alimentos, no es casualidad que estamos en este momento. Las declaraciones y los documentos deberían de redactarse para lograr este gran cambio. Or a livestock keeper or a forest dweller has this ability, this know-how, but they need support, they need protection. Sometimes it's quite risky doing this. Is that right, Dorit? It's the risk that you're worried about. It's the risk, and of course, they need also the knowledge. We need today, we know that farmers and agriculture is big part of the climate crisis on one hand, and they will be part of the solutions. However, we need to support them to grow the basic food, the basic healthy and sustainable food basket, and not to act on foods mostly as commodity, which is today the case. Yeah. So everybody, just because of the way in which the conversation's going, Maria Cristina, if you don't mind, can I ask you just to hold for a couple of minutes while I go straight to Carla? Because Carla, I remember from my last encounter with you, you are right into the role of agriculture in innovation, the role of agriculture in creating the kind of dietary patterns that are so important for the future. If that's right, Carla, could you please expand on what you heard from Dorit? You have to unmute, otherwise I think we can't hear you. I can't hear you. There. Thank you, David. I cannot agree more with both of you regarding the importance of agriculture and farmers, and not only because they have the capacity, they have the knowledge, as you already said, but also because there are great examples across the region and in the country, in Guatemala, of companies or businesses and farmers that are already doing these big investments in innovation
to adapt to climate change. Regarding the outcomes of the COP26, I would like to highlight probably the recognition Sí, quiero resaltar el hecho de reconocer la pérdida y daño que es fundamental para la seguridad alimentaria e incrementar el fondo de adaptación, que creo que presenta muchas oportunidades para los agricultores. Y creo que las dos declaraciones principales, la declaración sobre el uso de bosques y tierras, Guatemala es suscriptor, y por también la declaración sobre océanos, que también corresponde mucho a lo que es agricultura con la acuicultura. También tenemos muchas principales coaliciones que se formaron en la COP26, como la AIM, la innovación agrícola. Y como usted dijo, David, acaba de decir, muchas oportunidades para los países, los agricultores, para las alianzas público-privadas, que nos puedan dar mejor acceso a la agricultura con el desarrollo de nuevas variedades de plantas, optimizando el uso de tecnología, captura de carbono, técnicas para eso, y muchos otros aspectos en donde la agricultura puede contribuir para lograr los mecanismos e instrumentos que corresponden desde el Acuerdo de París. Muchas gracias. Excelente, Carla. Nuevamente sus expresiones tan específicas, y que los agricultores siempre tienen mucha solución. Excelente, muchas gracias. También quiero reconocer que ya Pierre está presente. Veo que está conectándose en su teléfono. Entonces, ahorita María Cristina Turado. María Cristina, me encantaría que comentaras sobre el COP, qué plasmó el público, y tal vez tiene algún otro comentario en general sobre el proceso de COP26. Yo sé que ha participado mucho en el tema de resiliencia, y me gustaría su respuesta a lo que decía Carla de la pérdida y el daño por la adaptación, y me gustaría saber qué piensa usted. Tiene la palabra. Muchas gracias, gracias David, gracias. Esto es un evento excelente, y me ha encantado escuchar a los ponentes que están tan acertados y tan puntuales en sus opiniones y sugerencias. Y lo que queríamos hacer realmente era plantear opciones efectivas de adaptación, algunas que tuvieran mucha visibilidad y efectividad. Estas son en la integración, el cambio de narrativa y las iniciativas, y es algo que yo escuché a Carla mencionar, todo lo que corresponde a nutrición y resiliencia climática para la producción de alimentarios. Si es sensible a la nutrición, va a tener mucho más efectividad. Y integrar todo esto con el acceso a las dietas sustentables y saludables, en la protección social. Pero todo esto se tiene que integrar dentro de planes que tienen sistemas y microinsulencia. Y es importante que consideremos lo que hablábamos durante la cumbre de sistemas alimentarios, toda la parte de ejecución de esto, por ejemplo, por medio de las empoderamiento y educación de niñas y mujeres, y para fomentar la gobernanza y la cohesión social, la construcción de paz. Es muy importante tomar en cuenta a los países vecinos, porque eso va a ser muy importante para lograr las opciones de adaptación que sean efectivas y realistas. Y entonces vimos en la cumbre anterior los resultados de Brasil,
donde hablaban de las contribuciones nacionales y nos sorprendió ver algunos de los resultados en este punto. Por ejemplo, la agricultura se incluyó en casi 80% de los documentos nacionales, pero las contribuciones nacionales, pero solo el 80% de las NDCs, las contribuciones determinadas a nivel del país, fueron tomados en cuenta, y los resultados de seguridad alimentaria, solo el 27% de los países que han mencionado agricultura y sistemas alimentarios tomaron en cuenta la nutrición como producto. Aún los países menos desarrollados que se afectan gravemente por problemas nutricionales y que se agravan por otras condiciones, no superaron 27% de los aportes de los países. Regresando a lo que dijeron con relación a dietas, sorprende el hecho de que viendo los beneficios de dietas saludables y de las oportunidades que tenemos de cumplir con 1.5 grados y el efecto en las dietas, el consumo de producto animal, a la fecha, solo el 3% de las contribuciones determinadas a base de nación toman en cuenta otras opciones, y esto altera el patrón dietético, donde hay patrones de producción de alimentos con mucha emisión de gases. Pero no tenemos que quejarnos nomás, hay que buscar soluciones en esta parte específica. Tenemos que generar directrices para calcular los inventarios de gases de efecto invernadero, porque las directrices actuales no incluyen dieta. Entonces, siempre tenemos que ver esto en forma productiva, constructiva. Y por último, para cerrar, respondiendo al comentario sobre el retroceso y el cambio a pasar de una instalación a un diálogo sobre estos aspectos. Y en este contexto vemos que la resiliencia climática tiene diferentes rutas que combinan, por un lado, temas urgentes de mitigación con adaptación, y que tienen temas urgentes de la seguridad alimentaria y que construyen la resiliencia doméstica e individual junto con las políticas de mitigación para minimizar los cambios de la cadena alimentaria a cambio climático, y también acceder a dietas sustentables locales y lograr las OMS 1 al 13 y poder prepararnos para el 2030. Así es que les doy las gracias por invitarme. Muchas gracias. Gracias, María Cristina Torrado, por enfatizar este aspecto de la resiliencia que sigue siendo carente. Y gracias por mencionar esto y por explicarnos de una forma tan útil. Ahora pasamos a Pierre Thiem, que proviene de Yolele Foods. Pierre, un comentario breve sobre COP26. Y usted tiene la palabra, seguido por Marie-Claire Graf, que le tengo que dar un poquito de tiempo también a Dorit Adler y a Carla Caballeros, porque no les di su tiempo suficiente. Así es que 2 minutos. Ahorita tiene la palabra Peter. Gracias por unirse. Si puede prender su micrófono, por favor. Thank you, David. So yes, my name is Pierre Thiem, and like you said, I'm a chef from Senegal. So I'm from a region that's very much affected by issues of climate change. When you talk about Senegal, we're in the Sahel region, south of the Sahara. That's like a desert that's ever expanding. And as a chef, I've also identified, being from Senegal and being located in the US, where my restaurants are, I've always had a mission to introduce my food culture, and that's doing that organically. The concept of looking to introduce ingredients that are underutilized
came to me gradually over the years. And writing cookbooks, I realized that I needed to add ingredients to bring ingredients to the markets first, so that my clients or my readers would be able to have access to those ingredients themselves. And the way to do it really is to open a chain of supply for certain ingredients that are considered underutilized right now. And those ingredients, not only they are resilient, which gets me to the point that Marie-Christina was bringing earlier, that we don't insist enough on resiliency, but one ingredient in particular caught my attention, and I became a champion of it. It's called fonio. It's an ancient grain that grows in poor soil in that Sahel region, south of the Sahara, where nothing grows, but it thrives in there because it has deep Al roots. sur del Sahara, que no crece nada. Y la tierra permite que se cultive en 2 o 3 meses. Es muy nutritivo. Y lo más maravilloso como chef es que se cocina en 5 minutos. Es un caballo troyano para entrar en nuevos mercados, y la vista que yo comparto, la visión que comparto con Yolele es introducirlo en cultivos mundiales. Y hay empresas como la mía, la de Yolele y otras pequeñas y microempresas, es que nosotros salimos al campo y vemos en el campo empresas como la nuestra que trabajan a nivel local, comunidades pequeñas y presentando cultivos que tienen mucha resiliencia al clima. Es el futuro para la seguridad alimentaria, pero además de eso también el tipo de cultivo que puedan hacer realmente una diferencia en las comunidades rurales en África, por ejemplo, porque esas comunidades son de las más pobres del mundo. Entonces traemos esta oferta de oportunidades económicas para esas regiones que están totalmente carentes de oportunidades, sino que también nos permite frenar el avance del desierto, que es un aspecto fundamental, y lo estamos haciendo usando cultivos que llevan 5,000 años de existir en la civilización humana. Entonces, esto es lo que hacen nuestras empresas, pero carecemos de acceso como la cumbre de alimentos que nos podrían aportar información, y tenemos que tener acceso a esos medios para poderlo hacer. Tenemos que abrir mercados para esos cultivos y con eso podemos ofrecer diversidad, pero no lo podemos hacer sin una red de apoyo de empresas grandes, de organizaciones, aunque sea una persona que utilicen esto de productos de la India o de alimentos sustentables podría tener un gran impacto en las comunidades. Entonces, esa es la misión que tenemos en Ulele, y traemos como misión aportar los alimentos de África y de tener que las personas puedan tener acceso a alcanzar las metas de desarrollo sustentable. Muchas gracias, muchas gracias. Excepción. Muchas gracias, Pierre, por mostrar qué significa que se pueda crear un mercado. Se crean mercados para estos que son robustos y que luego se llevan al sustentables mercado. y que es una cosa fácil cultivarlos, sencilla. fácil Yo para creo que los es una idea agricultores. innovadora, que Así vale es la que pena gracias, Pierre. apropiarse. Gracias nuevamente. Gracias. Ahora, si vamos a escuchar ahora a Marie Claire. Si le hacen Google a Marie Claire Graf, en internet van a encontrarse con una persona que ha logrado interesante, muchísimo. que tiene una serie de actividades. ¿Tomas la palabra? Es una personalidad muy importante en la organización UNFCCC. Se ocupa de los planes para la juventud y es el punto focal de la UNFCCC. El acrónimo es Younger. Estoy encantado de recibirte aquí. Una cantidad de organizaciones suizas la conocen. Estoy encantada de recibirte aquí, pero tienes solamente 2 minutos y medio. Muchas gracias, David. Y yo soy activista a favor del clima y, en efecto, ayer por la noche estábamos hablando de la COP26 en Glasgow y qué se esperaba en el futuro como resultado de esta cumbre. ¿Qué se habría conseguido?
A mí, francamente, me desilusionó muchísimo, porque este reconocimiento creciente que se manifiesta, que se dice, al final de cuentas no se ha hecho mucho en cuanto al clima. Hemos visto mucho, sí. Alguna tímida iniciativa de negociación, pero esa es una parte solo de la cumbre sobre el clima y lo creo que ha sido muy frustrante que no se incluyera más de agricultura. Sí, se van a incluir en la COP27 del año próximo, pero hemos visto de que se dijeron una serie de cosas ya trilladas, una serie de anuncios y tal, grandes declaraciones y lo que quieras, negociaciones y lo que fuera, que, conferencias climáticas y tal, pero francamente no era demasiado interesante. Sí vimos que había algo por ahí. Por ejemplo, se habló de la producción de gas metano. Todos lo sabemos, lo que existe. El metano es uno de los más grandes contribuyentes a crear gases invernaderos. Los combustibles fósiles, su influencia sobre la agricultura, etcétera. En fin, no vimos que el sistema de producción alimentaria estuviera en el centro de los debates. Los líderes representados o representantes en Glasgow hicieron magníficas declaraciones, hicieron una breve referencia a la alimentación, pero no se colocó en el centro de los debates y es un tema central para nosotros. No hemos conseguido colocarlo en el centro de las negociaciones. De alguna manera lo hemos mencionado aquí y allá, pero ha sido de manera muy, muy fugaz. Se han repetido las cosas, se han dicho cosas bonitas, pero es muy difícil decir que ha habido un resultado concreto. Ojalá haya más entusiasmo hacia el COP27, pero necesitamos mucho más alineamiento en los textos, mucho más concreción y conseguir que hayan normas que reciben el acuerdo internacional. Quiero agradecer sobre todo a los jóvenes porque han trabajado tan intensamente sobre todo. Han intentado hacer reconocer los sistemas de producción alimentaria, en la cumbre de producción alimentaria, los sistemas alimentarios han trabajado muchísimo, día y noche para llamar la atención sobre el tema. Sin embargo, de todos modos hemos dado un paso adelante. Hay que transformar los sistemas de producción alimentaria para mejorar nuestras vidas en todas partes. Gracias, gracias. Como siempre, eres una superestrella. Lo cierto es que no podemos detenernos simplemente porque la COP se detuvo, terminó. Siguen las urgencias, hay que mantener el ritmo. Si los negociadores ya están en sus casas, por lo menos los jóvenes que han sido tan activos, tan entusiastas, manténganse en marcha. Dory, tú, los últimos 30 segundos. 30 segundos. Sí, porque nos está ganando el tiempo. Bueno, yo tenía un par de cosas que quería mencionar que me parecieron muy interesantes. Por supuesto, la próxima COP tiene que concentrarse en los sistemas de producción alimentaria. Tenemos que actuar ahora. El proceso y las implementaciones tienen que ser elementos de cambio en los sistemas de producción alimentaria. Agricultura sostenible, que es la base de todos los presupuestos dedicados a la seguridad alimentaria. Muchos de los objetivos del milenio se pueden incluir ahí, se pueden obtener ahí con presupuesto adecuado. Hay que luchar contra la obesidad, contra la diabetes, con otras pandemias. Hay que respetar las declaraciones. Los países tienen que establecer políticas que aseguren seguridad y protección alimentaria, crear una canasta básica de alimentos. Deben ayudar o deben influir a nivel global para aumentar la resistencia de los grupos vulnerables. Eso lo dijimos en Glasgow. La próxima vez nos reuniremos en Egipto, nuestro vecino, y tenemos un hotspot que compartimos. Vamos a establecer diálogos sobre los sistemas de producción alimentaria para ayudar e incrementar la resiliencia de los seres humanos. Y también trataremos de contribuir a los cambios que se acepten en la próxima COP27. Estaré encantada de participar. Dory, como siempre, brillante. Recuerdo que nos conocimos en Madrid y ahí nos dijimos, tú dijiste que ibas a estar aquí por largo tiempo. Carla, no te di mucho tiempo al principio.
Danos ahora otros 30 segundos de tu participación para ver lo que se puede hacer en Guatemala y en América Central, que es muy importante. Esas oportunidades de seguir el paso, como dijiste tú. Primero, mantener los temas no solamente en los debates ni en las declaraciones, sino que estén en la agenda, en el orden del día de todos los comités de industria privada pública en Guatemala. Innovación e infraestructuras, resiliencia, adaptación. Y reconocer que hay prácticas de empresariales de producción alimentaria que quizás deberían cambiar, deben transferir la tecnología que usan. Les he dado el ejemplo de Guatemala, economía circular. Y hay que reconocer que la industria contribuye con más de 10% a la rejilla, a la parrilla de energía del país. Además, todas las aplicaciones e instrumentos que se desarrollan por la Asociación Nacional de Café para apoyar a los productores y para poder predecir los cambios climáticos, pues hay que unirlos también a las estrategias para evitar la deforestación que está siendo implementada por algunas industrias. Una serie de temas, una serie de fondos que hay que invertir de parte de varios interlocutores. Hay muchas oportunidades para mejorar la situación. Gracias, David. A todos les pido, recuerden que hay que mantener el paso para que estas iniciativas pasen de lo local a lo regional a lo internacional. Pero la base es la acción a nivel local. Por eso es que es tan interesante. Por eso es que no se puede entender el enorme valor que tienen estas comunidades. Las comunidades son las que inician el trabajo. Ellos son las que ponen los sistemas de producción alimentaria en las discusiones en general. ¿Hay algo que usted desee añadir para terminar esta parte del debate? Gracias por su paciencia, por darnos estos últimos 5 minutos. Gracias, es un placer, de verdad. Yo, como anfitrión, con su permiso y el permiso de todos, me voy a permitir prolongar esta reunión unos 5 minutos más, tratando del tema de que tenemos una serie los temas, perdón, que nos están planteando una serie de participantes en esta conferencia, casi de todos los países del mundo. Es un placer, gracias a un moderador estupendo como usted. Pero quiero decirles que hay una serie de preguntas y consultas. El grupo estupendo que está detrás de la cumbre sobre sistemas de producción alimentaria ha hecho un trabajo estupendo. Gracias por crear conciencia sobre el tema. Hemos visto comentarios interesantes sobre la conferencia, sobre la coherencia entre los sistemas de producción alimentaria. He escuchado a varios oradores que estuvieron en la COP26, pero se han quejado de que no se puso la alimentación en el centro de muchas negociaciones o discusiones. En la próxima cumbre lo haremos. Sé que los delegados y los interlocutores interesados necesitan intercambiar mucha más la información que tienen. En efecto, me parece que es así y si me lo permiten, voy a intentar resumir lo que yo he estado escuchando muy atentamente durante esta reunión tan interesante. En primer lugar, tenemos que mantener la concentración sobre la producción o los sistemas de producción alimentarios y llevarlo a la COP27. Hay que hablar de ello, ayuda alimentaria en la COP27. La naturaleza, la nutrición, la producción agrícola, todos son parte de una sola unidad. Esto demuestra pues la complejidad de los varios sectores que se incluyen aquí. También se ha hablado de reducir las situaciones de crisis, ayudar a los pequeños productores,
y tratar de evitar las consecuencias de los cambios climáticos. Todo esto también es parte de uno. También se ha hablado de la resiliencia alimentaria, que esto sería muy útil incluirlo, porque si no hay sistemas alimentarios resilientes, habrá 1.5 mil millones de personas que se las verán muy difíciles para mantenerse en vida. Mi opinión muy personal, David, es que la doctora Dagnès Kalibata, que hemos realmente echado mucho de menos, y muchos panelistas hoy, son ejemplos notables de lo que es un liderazgo con visión y con intención de salvar vidas humanas. La palabra a ti, David. Gracias, sinceramente. Pues ha sido una producción sumamente compleja en todo el mundo. Mucha gente ha participado, muchos panelistas, muy buenos intérpretes, muchos participantes, un moderador detrás de las bambalinas, Oliveros, creo que es, no sé dónde estás, pero quiero agradecerte sinceramente por todo lo que has hecho para hacer esta reunión posible, además de muchos otros en la Secretaría de la Cumbre de los Sistemas Alimentarios, a todos los colegas en la COP26, con Plamen y Erlina y colegas. Esa es una canasta enorme, gigantesca de agradecimiento, y gracias a Noemí también, que me ayuda aquí personalmente, como siempre, hace que las cosas funcionen bien. A los panelistas, a los otros panelistas, a Nigel Topping, Agnes, que no podía estar aquí. Estamos recordándote, a todo el grupo, a todo el equipo. Gracias, gracias. Hasta luego. No será para siempre. Seguiremos trabajando para conseguir que los sistemas de producción alimentaria entren junto con el clima en el mismo tema para luchar contra la pobreza. Y con eso, saludos y hasta pronto. Feeding billions of people is putting tremendous pressure on the planet. The emissions, biodiversity loss, and deforestation caused by our food systems are a major part of the problem. But together, we can change that. The UN Food Systems Summit is working towards a world in which our food systems protect and restore nature rather than tear it down. So, how do we get there? We worked with thousands of people from across the globe to identify promising solutions backed by evidence that have the power to transform. Now, it's time to act. We can incentivize sustainable agriculture by giving people the financial tools they need to do their work in ways that benefit the environment. We can develop a system that sets environmental standards to govern food trade. We can restore native plants along riverbanks around the world, reducing soil erosion and shielding water systems from farm runoff. We can innovate sustainable production solutions for nutritious aquatic foods. The diverse animals, plants, and microorganisms harvested from and grown in water that are essential to healthy diets. We can encourage a more sustainable livestock sector, which has a great potential to protect animal health, capture carbon, and improve the fertility of our soils. We can promote an inclusive model of conservation led by indigenous people who can share their ancestral knowledge of food systems. We can increase agricultural biodiversity by adopting production models that support people, the planet, and economic prosperity. We can implement new climate-smart innovations and techniques that improve the nutritional value and resilience of crops. We can develop an enhanced monitoring system to track progress in land restoration and to help build the business case for further investments. We have a long way to go, but these solutions and others like them have the power to deliver the future we want, a future where our food systems protect and restore our planet.